Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 5 de mayo de 2025 y esto es La Contracrónica. Reform UK, el partido de Nigel Farage, es la nueva sensación en la política británica. Dos victorias electorales simultáneas ha tenido este último fin de semana, una en las elecciones locales y otra en la circunscripción de Runcorn and Helsby, que ha arrebatado al Partido Laborista por solo 6 votos. Bien, pues todo esto ha provocado un terremoto político en el Reino Unido. Con esta victoria, Reform UK recupera los 4 diputados en la Cámara de los Comunes, un número que la verdad no le hace justicia, ya que en las elecciones del año pasado, de julio de 2024, fue el tercer partido más votado, pero el sistema electoral británico, uninominal mayoritario, redujo al mínimo su representación. El mismo día de la victoria en Runcorn and Helsby, Reform UK logró un éxito notable en las elecciones locales, con mayorías en varios consejos de condado y ayuntamientos. En Lincolnshire, un bastión conservador, Reform UK arrasó, mientras que en Durham y Staffordshire también tomó el control desplazando a laboristas y conservadores. En Lancashire, un condado políticamente volátil, Reform se consolidó como fuerza dominante. Estos resultados confirman que el partido no solo es dueño de las encuestas, sino que eso se traduce en un apoyo electoral real. Para el Partido Conservador, liderado por Kemi Badenoch, los resultados fueron catastróficos. Perdieron 676 concejales y 16 de los 23 consejos disputados. Badenoch está en entredicho dentro de su partido, pero eso para Farage es una bendición. Le pidió que no dimita, consciente de que su debilidad le beneficia. Los liberaldemócratas, por su parte, capitalizaron el descontento, ganando en condados como Cambridgeshire o Oxfordshire. El Partido Laborista, aunque ha retenido algunos territorios importantes como North Tyneside o Bristol, lo hizo con márgenes muy estrechos a causa de las peculiaridades del sistema electoral. En Doncaster, de hecho, superó a Reform UK por solo 700 votos. Estos resultados indican que las próximas elecciones generales serán muy disputadas, especialmente en circunscripciones donde los dos principales partidos llegan muy igualados. El éxito de Reform UK plantea una serie de cuestiones. Sus concejales, alcaldes y consejeros ahora tienen la difícil tarea de gobernar en ayuntamientos y condados con presupuestos muy limitados y una aguda crisis en servicios públicos, como el cuidado de mayores o el mantenimiento de infraestructuras. Farage, magnífico opositor, deberá demostrar su capacidad de gestión, un terreno en el que no tiene experiencia alguna. El ascenso de Reform UK supone de cualquier modo un giro en la política británica. A diferencia de sus predecesores, como el UKIP o el Brexit Party, Reform está mejor organizado y goza de mayor popularidad. Farage, una figura carismática y disciplinada, busca reemplazar a los conservadores como el principal partido de la derecha británica. Su agenda combina políticas anti-inmigración, recortes fiscales y medidas intervencionistas en la economía. Esto atrae tanto a conservadores descontentos como a votantes de clase trabajadora. Aspira a una mayoría absoluta en las próximas elecciones, que serán en 2029, un objetivo un tanto ambicioso, ya que Reform UK tiene en estos momentos solo 4 escaños. Pero las encuestas le dan un 25% de esperanza de voto y el Partido Conservador está en caída libre. A diferencia del voto táctico del centro-izquierda, la derecha está dividida, algo que ha llevado a algunos analistas a pedir un acuerdo entre los conservadores y los reformistas. Pero Farage no quiere nada de eso, no cree que le convenga mientras lidere las encuestas. Faltan aún 4 años para las elecciones, 4 años en los que puede pasar cualquier cosa. Dos victorias seguidas, una en las elecciones locales que tuvieron lugar este día 1 de mayo, hace solo unos días, hace solo 4 días, y otra en una elección parcial, una by-election que llaman en el Reino Unido, de una circunscripción que había quedado vacante. Esta circunscripción está por la zona de Liverpool, para que nos hagamos una idea. Pues bien, estas dos victorias han propulsado a Reform UK, del que hemos hablado aquí en alguna ocasión en la Contracrónica, y sobre todo a su polémico líder, a Nigel Farage, alguien bien conocido, no solo en el Reino Unido, donde es una celebridad absoluta, sino también en toda Europa. En Europa es bien conocido porque fue eurodiputado durante unos cuantos años y mostró una oposición acérrima a la
a la Unión Europea, allí desde la misma Bruselas y el mismo Estrasburgo, desde el Parlamento Europeo. Tras la victoria en la circunscripción esta que estaba en el aire, en el Reino Unido, ya sabéis que cada circunscripción, cada constituency que se llama, tiene un solo diputado, que es el que ha ganado. En el caso de que ese diputado se muera, caiga enfermo y quiera dejar el escaño o simplemente tenga algún escándalo legal, pues eso hay que celebrar elecciones nuevas, no hay una lista que correr. Pues bien, el diputado de esta circunscripción, que se llama Runcorn and Helsby, resulta que había tenido una serie de problemas legales, al parecer había pegado a otra persona una noche, no conozco muy bien los detalles, pero es posible que fuese algo pasado de cerveza. La cuestión es que pegó a este hombre, le denunciaron y bueno, pues está metido en un enredo legal y ha tenido que dimitir. El resultado es que automáticamente el sistema electoral británico, ya sabemos cómo funciona de bien, lo bien engrasado que está, convocaron elecciones, una by-election, una elección parcial, solo para esa circunscripción. Bien, pues los de Reform UK pusieron toda la carne en el asador y la verdad es que la cosa les ha salido bien. Han arrebatado esta circunscripción de Runcorn a una circunscripción creada hace muy poquito tiempo, solo 5 años, se la han arrebatado al Partido Laborista. Y lo han hecho además por solo 6 votos. Y esto automáticamente, bueno, ya sabéis, 6 votos. No es que votase tampoco millones de personas, pero bueno, fueron a votar 42.000 personas en esta constituency y solo 6 votos fueron las que le dieron la victoria a Nigel Farage, o mejor dicho, a la candidata de Nigel Farage para esta circunscripción que se llama Sarah Pochin. Bueno, pues esta mujer estaba contentísima, obviamente. Los que estéis en el Reino Unido la habréis visto por tierra, mar y aire, por internet, por todas las cadenas de televisión, porque no se habla de otra cosa en aquel país desde hace 3 o 4 días. Bien, estos 6 votos han provocado todo un terremoto que se ha propagado a toda velocidad por la política británica. 6 votos no parecen gran cosa, y de hecho no son gran cosa. Podríamos conocer el nombre y apellidos y memorizarlos sin demasiado problema. Es una derrota por los pelos o una victoria por los pelos, pero en este caso se trata de un partido muy especial. Una derrota muy dolorosa para el partido que ha perdido, en concreto para el Partido Laborista, ya que esta circunscripción, esta de Runcorn, es uno de los bastiones del noroeste del país del Partido Laborista desde siempre. Hasta incluso cuando todavía no se había constituido como tal, están haciendo y rehaciendo continuamente las circunscripciones allí. Si una zona gana habitantes, bueno, pues se separa de otra circunscripción y forma circunscripción propia, o si los pierde, pues se tiene que unir a la circunscripción de al lado. Bien, toda esta zona, como os decía antes, no muy lejos de la ciudad de Liverpool, es una región, un bastión del Partido Laborista desde tiempo inmemorial. Con este escaño, Reform UK vuelve a sumar 4 escaños, 4 diputados en la Cámara de los Comunes. Perdió uno hace un par de meses por una disputa interna. Esto de tener solo 4 escaños, tendría 5 de no haber salido Rupert Lowe, serían muy pocos. Estamos hablando de una Cámara que tiene 650 diputados. Es una injusticia provocada por un sistema electoral un tanto particular, ya que el año pasado, en las elecciones de julio de 2024, Reform UK fue el tercer partido más votado, tuvo el 14,3% de los votos, es decir, 2 puntos por encima de los liberaldemócratas y solo 11 por debajo de los conservadores, que tuvieron exactamente el 23, creo, o el 24% de los votos, una cosa así. Pero el sistema electoral británico es el que es uninominal, mayoritario, un sistema electoral que han tenido siempre y que parece ser que no tienen deseos de cambiar, aunque hay mucha gente que pide por favor que se cambie. Es curioso, pero en países como España los hay que piden que el sistema electoral británico sea el que tengamos aquí. A mí personalmente me parece bueno, pero tiene defectos como este que acabamos de ver. Cada circunscripción envía solo un diputado a Westminster y todos los demás que están en liza, no hay lista, todos los demás se quedan fuera. Junto al terremoto del que os decía, de esta pequeña circunscripción del condado de Cheshire, que es donde está Runcorn, en la que, ya digo, votaron un poco más de 40.000 personas, ese mismo día, el 1 de mayo, hubo elecciones locales en 23 consejos de condado y en un total de 8 ayuntamientos, creo recordar, más o menos. Y si no son 8, son 10. Pero vamos, que no en demasiados lugares, pero en algunos lugares importantes. En Londres, por ejemplo, no se votaba porque ya se votó, si mal no recuerdo, ya por el mes de marzo. Pues bien, ahí también ganó Reform UK. Obtuvo una mayoría de concejales y de consejeros y tomó el control de varias autoridades locales. Tanto el Partido Laborista como el Partido Conservador
retrocedieron. El Partido Liberal Demócrata ganó un poquito en algunos sitios, en otros lo perdió, pero más o menos se ha mantenido. Hasta ahora el impacto mediático de Reform UK había superado con creces su impacto electoral. Es decir, se habla mucho de ellos, está Nigel Farage en todas las salsas, entre otras cosas porque es un tipo que sabe comunicar muy bien y sabe estar donde se le demanda, hace unas campañas electorales magníficas, siempre está en la prensa, o no hay elecciones, siempre tiene la palabra adecuada para definir cualquier situación, además, como es bien sabido, es alguien muy jovial, muy gracioso, es decir, es imposible oír hablar a Nigel Farage y no reírte, porque tiene el tipo un talento especial para hacer reír a los demás, es el arquetipo, digamos, de británico simpático. Bien, otra cosa es que luego no te gusten sus ideas políticas, pero personalmente, cuando estaba en el Parlamento Europeo, sus vídeos circulaban a gran velocidad por la red, porque en muchos casos era imposible no reírse con las palabras que dedicaba a otros eurodiputados, lo hacían de una manera tan británica, tan estilosa, con tanto ingenio, que algunos se enterraban debajo del escaño conforme se ponía a hablar Nigel Farage, y pasa lo mismo, no ha cambiado en esto, de hecho está todavía más mordaz porque tiene más años y ha ido aprendiendo, y bueno, mediáticamente la verdad es que es toda una estrella, pero eso no se había traducido en resultados electorales llamativos. El año pasado 4 escaños, que además se habían quedado en 3 porque perdieron a uno de ellos en marzo, no se equilibraba ese 14% que tenían de votos con su representación. El equipo de Farage lleva meses liderando las encuestas de intención de voto, pues lleva desde principios de año, y las elecciones locales de este 1 de mayo pues eran la oportunidad para demostrar que ese avance no era solo un producto de esos sondeos, que pueden estar mejor o pueden estar peor. Os hablaba el otro día de Canadá, de cómo las encuestas habían acertado. Bueno, pues en el Reino Unido han vuelto a acertar en las elecciones del 1 de mayo. La verdad es que Runcorn, la circunscripción esta, fue solo la guinda del pastel. Lo bueno vino de otras partes. Si echamos un vistazo al mapa, lo tengo aquí delante, el mapa electoral de cómo ha quedado, lo que vemos es que Lincolnshire, que es el condado más derechista de Inglaterra, con diferencia, y que y siempre fue un bastión del partido conservador, bueno, pues le dio a Reform una victoria aplastante en las elecciones al Consejo de Condado. Han tomado también el control del condado de Durham. En este ha sido un arrase, porque es que han liquidado a 38 consejeros laboristas en estas elecciones. Se han hecho también con el Consejo de Staffordshire, el de Lancashire, que Lancashire no es a diferencia de Lincolnshire, es un condado muy volátil, que suele variar entre laboristas y conservadores. Bueno, pues ahora ya forma parte del territorio de Reform UK. Para el Partido Conservador, estas elecciones del 1 de mayo han sido un desastre sin paliativos. Los dirigentes del partido hicieron todo lo posible durante las semanas previas para generar expectativas de un apocalipsis electoral y, en fin, esas expectativas la verdad es que se cumplieron. El partido perdió en total 676 concejales y 16 consejos de los 23 que estaban en juego. Kemi Badenoch, que es la líder conservadora, no muy conocida todavía hoy, pero lleva muy poco tiempo, desde el año pasado, la líder del Partido Conservador, después de la salida de Rishi Sunak, pues no consigue arrancar, esa es la verdad. Puede ser que le haga falta algo más de tiempo, pero el que ha tenido, lo único que ha conseguido hasta la fecha es hacer que el partido se derrumbe más y más. Desde que se hizo con este cargo, esto fue en noviembre de 2024, las quejas sobre su incapacidad como jefa del partido pues no han hecho más que aumentar. De hecho, el único que quiere que se quede hoy por hoy, entiendo yo que aparte de Keir Starmer, del primer ministro, por razones obvias, el otro es Nigel Farage, incluso más Farage que Keir Starmer. La otra noche pidió por televisión, con mucha sorna por supuesto, le dijo además, se dirigió a ella directamente, le dijo: Kemi, quédate, no dimitas, me dijo por supuesto con una sonrisa en los labios de oreja a oreja. Para los liberaldemócratas la cosa no ha sido tan dura, de hecho no ha sido nada dura. Ed Davey, que es el líder del partido, seguramente piensa lo mismo, pero a él por ahora no le está tocando.
Es decir, el Reform UK le queda lo suficientemente lejos, como hay poco contacto entre el votante promedio de Reform UK y el de los liberaldemócratas. Pero bueno, mientras Reform UK va devorando poco a poco el ala más a la derecha del Partido Conservador, lo cierto es que los liberaldemócratas están dando también un festín, con la parte más al centro de ese mismo partido. Bueno, eso les ha permitido, entre otras cosas, hacerse con los condados, con un par de condados importantes, como el de Cambridgeshire y el de Oxfordshire. Los Lib Dems atraen no solo a una cantidad de gente que siempre votó Lib Dem, sino que están picando votos tanto a su derecha como a su izquierda. Es un partido que parece un fuelle, el acordeón, perdón, parece que va abriéndose y cerrándose. Bueno, pues ahora le toca crecer y ya veremos si esto se consolida en las próximas elecciones, pero vamos, que si su ascenso continúa será tan trascendental como el del propio Farage. Para el Partido Laborista, las cosas podrían haber sido peores, esa es la verdad. Han sufrido, pero ni una cuarta parte de lo que ha sufrido el Partido Conservador. Y en 2021 los conservadores perdieron Chesham y Amersham, uno de sus escaños más seguros ante los liberaldemócratas en unas elecciones parciales. Pero aquello fue una paliza directamente, fueron 20 puntos, una cosa así, en lugar de 6 votos. Los liberaldemócratas consiguieron conservar la posición, luego ya en las últimas elecciones, las de 2024. Como 6 puntos es muy poco, y votó solo el 42% del electorado, el Partido Laborista se muestra optimista. Cree que podrá recuperar Rancor and Helsby en unas elecciones nacionales, es decir, en las próximas elecciones. El Partido Laborista, de hecho, tuvo suerte en ciertas zonas. El sistema electoral británico tiene algo, no sé cómo podríamos llamarlo, de máquina tragaperras, ya que solo uno se lleva el premio. Los laboristas se mantuvieron en Bristol, por ejemplo, que es una ciudad muy importante, en North Tyneside, que es otra ya en el norte de Inglaterra, también es una circunscripción importante, pero se mantuvieron por la mínima, con el 25% de los votos. En Doncaster ganaron solo por 700 votos. Esto podría ser, no lo sabemos, pero podría ser un anticipo de las próximas elecciones generales que van a ir ajustadísimas en muchísimas circunscripciones. Eso sí, aunque las elecciones locales se interpretan desde la perspectiva de la política nacional, esto pasa no solo en el Reino Unido, sino en todos los países, en realidad se trata de gobiernos locales, esto hay que tenerlo en cuenta. Los concejales de Reform UK, que estaban este fin de semana tan ufanos y tan contentos, ahora tendrán la tarea de gobernar, la desagradable tarea de gobernar. Algunos ayuntamientos que están en crisis presupuestaria desde hace mucho tiempo. Me consta que en la contracrónica hay mucho contraescucha que vive allí en el Reino Unido y lo sabe. El que más y el que menos tiene problemas. Hablábamos aquí hace apenas un par de semanas de la huelga de basuras en Birmingham, que es la segunda ciudad del país, que no tenía para pagar a los basureros y que eso hizo que una huelga pusiese completamente en jaque a la ciudad, que se llenó de ratas, basura acumulada por todas partes. Bien, esto es una tarea muy complicada. La legislación entrega a estos consejos y a estos ayuntamientos una serie de competencias, como puede ser el cuidado de personas mayores o el de, por supuesto, mantener asfaltadas las calles, contener la tasa de criminalidad y todo, por supuesto, sin medios para recaudar impuestos suficientes para financiarlo. Cualquiera que vaya por las ciudades británicas, una de las cosas que ves que están llenas, el asfalto está lleno de agujeros. De hecho, durante la campaña electoral, Nigel Farage salió en su Instagram y en las redes sociales jugando al golf, para que veáis lo habilidoso que es jugando al golf con los agujeros de una ciudad inglesa, con la idea de hacer ver que no se estaba gestionando bien y que al final pues andar por casi cualquier ciudad con el coche, no digamos ya en bicicleta, pues es un peligro. Y es que no tienen dinero para reasfaltar la ciudad. Farage, lo cierto es que siempre ha estado en la oposición. Y criticar se le da bien. Y además criticar es más fácil destruir que construir. Lo complicado es gobernar, claro. Especialmente en un condado sin dinero o en una ciudad sin dinero y con semejante atomización de voto. Es decir, que hasta incluso cuando has ganado por poquito. Reform es cierto que ha ganado en muchos consejos, pero lo ha hecho por la mínima y además con gran oposición. A ver, esto no le quita méritos en absoluto. Hace solo un año, Nigel Farage no estaba seguro ni siquiera de si le merecía la pena presentarse a las elecciones generales de julio, porque siempre que lo había intentado, 7 veces en total,
había fracasado. Es más, recuerdo en junio del año pasado que decía que no lo tenía claro, que se iba a presentar, pero que no iba a hacer gran campaña porque no, esto fue en mayo del año pasado, que no iba a hacer gran campaña porque tenía que ayudar a echar una mano a Donald Trump, que es amiguete suyo, y que se iba a ir a Estados Unidos, iba a pasar mucho tiempo en Estados Unidos, como dejando de lado la política británica, viendo que no le interesaba demasiado. Se presentó por Clacton-on-Sea y terminó sacando el escaño. Esto es una de las cosas que más le sorprendió, empezando por él mismo. Pero nada, se presentó por esto, un partido, el Reform UK, fundado en el año 2018 como el Brexit Party, y que luego en 2021 había cambiado su nombre por el actual, por el de Reform UK. En principio nada preocupante cuando esto cambió el nombre, incluso cuando fundaron el Brexit Party, que no hizo nada durante esos primeros años, nada electoralmente hablando, quiero decir. La derecha identitaria británica ya había tenido importancia en el pasado. El anterior partido de Farage, el UKIP, el UK Independence Party, una formación euroescéptica bien conocida en el resto de Europa, creada en los años 90, con el objetivo prácticamente único de sacar al Reino Unido de la Unión Europea. El UKIP llegó a tener importancia, al menos en Europa, llegó a tener hasta 24 escaños en el Parlamento Europeo, propios. Pero dentro del país luego lo curioso es que no funcionaba muy bien. Nunca consiguieron, por ejemplo, entrar por las urnas en la Cámara de los Comunes, a pesar de que lo intentaban de forma incansable. Tenían para poder estar en los comunes que recurrir a tránsfugas del Partido Conservador que se pasaban a sus filas llevándose el escaño con ellos. Era habitual que muchos conservadores, votantes quiero decir, votasen por Farage en las elecciones europeas, por el UKIP, pero luego para las nacionales volviesen al Partido Conservador. Cuando consiguieron el Brexit, el partido ya empezó a ir a menos. Era como, habíais nacido para esto, ya lo hemos conseguido, ya no tiene mucho sentido. En 2017, un año después del referéndum, obtuvieron solo 600.000 votos y en 2019 solo 22.000. El año pasado, en 2024, se quedaron en 6.500. Para entonces, eso sí, ya se había fundado el Brexit Party, que tampoco tuvo buenos resultados al principio, como os decía. Pero poco a poco fue ganando fuerza con los sucesivos gobiernos y los sucesivos desastres de Boris Johnson, de Liz Truss y después ya el último que fue Rishi Sunak. Entender la diferencia entre el UKIP / Brexit Party, es decir, esa versión anterior, y Reform UK es necesario para entender los cambios tan profundos que se están produciendo en la política británica. Reform UK es mucho más popular que cualquiera de los dos anteriores. Y está mucho mejor organizado. Bueno, infinitamente mejor organizado que sus predecesores. Nigel Farage, que es el hombre que seguramente haya hecho más que ningún otro para cambiar el Reino Unido en lo que llevamos de siglo, tiene bastante claro lo que quiere y el modo de conseguirlo. No sé, quizá despiste, como os decía antes, porque es muy simpático, es extravagante. Bueno, el otro día en el Wall Street Journal se referían a él como Donald Trump con una pinta en la mano. La verdad es que lo clavaban. Pero aparte de eso, de esa imagen de simpatía y campechanía que transmite, es un tipo disciplinado, muy eficaz, implacable. No conoce el cansancio. Conoce además el país al dedillo, porque lo ha recorrido y lo sigue recorriendo de punta a punta, lo que os comentaba del partido de golf en el asfalto. El UKIP y el Brexit Party eran de hecho más grupos de presión conservadores que partidos propiamente dichos. Amenazaban continuamente con dividir el voto conservador y eso, bueno, pues empujó primero a David Cameron a que convocase cuanto antes un referéndum sobre la salida de la Unión Europea y luego a Theresa May y a Boris Johnson para que negociasen la versión más dura que fuese posible del Brexit. Eran, y perdonadme por la expresión, pero creo que todos la entendemos, una mosca cojonera. Estaban encima. Y el Partido Conservador, los líderes del Partido Conservador les tenían miedo. Ojo, si no vamos en esta dirección, se nos van a ir los votantes al UKIP o se nos van a ir los votantes al Brexit Party. Para Boris Johnson era fundamental contenerles. ¿Y cómo les contenía? Pues haciendo exactamente lo que ellos decían, incluso llevándolo más allá. Pero bueno, el Brexit ya está conseguido. Es decir, conseguido, hace 5 años que salieron, va a hacer 10 años ahora, el año que viene, dentro de un año, que se votó, hace 5 que salieron. Reform UK trae una agenda muy distinta.
es mucho más ambicioso. Ya no tratan de acosar a los conservadores, de presionarles. Ahora tratan de reemplazarles como el partido dominante en la derecha británica. El propio Farage lo dice abiertamente y sin cortarse un pelo. Dice que los conservadores han desaparecido, que son irrelevantes, que más lo van a ser y que este es su momento. Y esto lo dice con su forma de hablar habitual. Ya los que sigáis a este hombre ya lo sabéis. Hasta incluso con idea de hacerles daño. Ya se ve como futuro primer ministro en las próximas elecciones. De hecho, está convencido que va a llegar a primer ministro en las próximas elecciones. En el partido hasta han hecho una estimación. Calculan que podrán tener en las elecciones de 2029 entre 350 y 400 diputados. Ojo, esto es muchísimo, ¿eh? Los laboristas ganaron en julio del año pasado 411 escaños. Y Boris Johnson, en aquella victoria arrolladora de 2019 con más del 40% de los votos, se tuvo que conformar con 365. De la Cámara de los Comunes la mayoría absoluta es de 326 porque hay 650 escaños, así que todo lo que sea pasar de ahí ya es un gran éxito. Bueno, pues lo que están esperando son entre 350 y 400. Al igual que sucedió con Donald Trump en su última campaña, la del año pasado, que fue una campaña mucho más profesional. Podemos esto aplicarlo a Farage. Una campaña más profesional no significa necesariamente una agenda moderada, ni mucho menos. Reform UK proviene del conservadurismo. La práctica totalidad de sus cuadros y la mayor parte de sus votantes provienen del Partido Conservador, eso es indiscutible. Pero está ganando votos entre el votante laborista tradicional, la clase trabajadora. Y muchos son partidarios de intervención activa del Estado en la economía. Es una mezcla un tanto extraña lo de Reform UK. Yo cuanto más lo observo, más me sorprende. Es una suerte de mezcla de cóctel en el que han metido por un lado la obsesión de Farage con la inmigración, han metido también aquella agenda de recortes fiscales de impuestos tan agresiva de Liz Truss en 2022 y han metido también en la coctelera la política industrial de Jeremy Corbyn, que era el antiguo líder del Partido Laborista, un tipo muy escorado hacia la izquierda. Farage promete, por supuesto, una política migratoria durísima, la más dura que haya tenido el Reino Unido en toda su historia. De hecho, quiere la cero inmigración neta, por cada uno que entra, uno tiene que salir, o por cada uno que sale ya puede entrar otro. Quiere abandonar el Convenio Europeo de Derechos Humanos para acelerar las deportaciones. Los que sigáis la política británica ya sabéis lo de mandarlos en avión a Ruanda y que se queden allí en espera de que decidan darles o no darles el refugio. Pretende elevar en temas fiscales el umbral de pago del impuesto sobre la renta. Actualmente es de 12.500 libras. Por encima de eso hay que pagar impuesto de la renta. Pues quiere subirlo hasta las 20.000 libras. Quiere abolir el impuesto de sucesiones. Quiere eliminar la política de cero emisiones para dentro de unos años. Pero luego también quiere, por otro lado, restablecer, porque los ha quitado Keir Starmer, los subsidios a los combustibles para los pensionistas. Quiere nacionalizar sectores enteros como el del agua, como el del acero. Y le dedica mucho tiempo a denunciar cómo las grandes empresas y las corporaciones perjudican al ciudadano común. En realidad, Farage nunca ha sido de los que se fijen demasiado en la letra pequeña, eso es lo cierto. Dice que el programa al detalle, porque son ideas generales, llegará antes de las elecciones. Pero vamos, ya ha dicho que está aprendiendo del segundo mandato de Trump. No está aprendiendo de los errores, lo dice porque cree que Trump lo está haciendo muy bien, mucho mejor que en 2017. Hablar de una mayoría absoluta en Westminster quizá parece una exageración, incluso un delirio. Muchos comentaristas británicos no piensan que es una humorada más de este hombre. El partido hoy por hoy tiene 4 diputados de 650. Que el quinto, como os decía, Rupert Lowe, fue suspendido después de pelearse con Farage hace un par de meses. Esto es una tendencia que ya se vio en el UKIP y que parece que podría volver a verse en Reform UK. Pero bueno, a pesar de ello, Reform UK mantiene el pulso en las encuestas, muy por encima de sus predecesores. En prácticamente todas está en primer lugar, con una esperanza de voto que ronda el 25%.
Con el sistema electoral británico, pequeños cambios pueden producir resultados muy diferentes. Os lo decía al principio, Reform UK el año pasado obtuvo el 14,3% de los votos y solo se llevó 4 escaños, mientras que los liberaldemócratas obtuvieron el 12,2% de los votos y se llevaron 72. Eso se explica porque, bueno, los reformistas quedaron segundos en muchas circunscripciones y quedar segundos en aquel país es quedarse fuera. Para los laboristas, Reform UK es una amenaza estratégica. Para los conservadores es una amenaza existencial. Se arriesgan a un colapso desordenado, a una implosión absoluta. Algo parecido a lo que sucedió con el Partido Liberal hace 100 años, que fue desplazado por el Partido Laborista. Alrededor de una cuarta parte de los que votaron por Boris Johnson en 2019 votan ahora a Reform UK. Bueno, eso es lo que les condujo en definitiva el año pasado a su peor derrota desde el año, creo que era el año 1830, en 200 años. Fuera del poder, con Kemi Badenoch como líder, el partido se está yendo más aún hacia el agujero, está desmoronándose todavía más. Se calcula que han entregado ya otro 20% de voto a Reform, esto según los sondeos. Los votantes conservadores, además, en estos mismos sondeos, se muestran encantados, dicen que es un gran partido, Reform UK, y que defiende mucho mejor a la gente común. Dos factores son los que parecen impulsar este auge. El primero es que con los conservadores fuera del poder, Farage presenta a Reform como la alternativa más enérgica y decidida a un gobierno laborista, que es impopular en un sistema que favorece el bipartidismo, que está concebido para el bipartidismo. El segundo es la inmigración. Ya sabéis, ese elefante en la habitación de toda la política europea, que los votantes de Reform UK consideran que, bueno, que es la principal prioridad, por encima de cualquier otra. Desde luego por encima del resto del electorado. La inmigración, lejos de disminuir, ha aumentado en los últimos años porque el país necesita mano de obra, esencialmente. Así que los conservadores, mientras decían por un lado que lo iban a controlar, por el otro lo permitían. Estaba Rishi Sunak hablando con aquel atril que ponía Stop the Votes y a la vez estaban entrando con visado. Además, la mayor parte de las veces estaban entrando miles, millones de personas. De hecho, cuanto más se mira las elecciones de 2024, peores son las noticias para los conservadores. Les va a ser muy difícil desbancar a Reform porque, si miramos, existe continuidad en los lugares que votaron mayoritariamente por el UKIP en 2015 o 2016, por el Brexit el año 2016, el del referéndum, y luego por Reform en 2024. Conforme mejoran en las encuestas, más consolidan su apoyo entre los votantes mayores, los votantes de raza blanca, los de clase trabajadora y, por supuesto, los euroescépticos. Luego está el problema de la división de la derecha, cosa que no sucede en el centro-izquierda. Los votantes de centro-izquierda votaron el año pasado con mucha cabeza. Hicieron el conocido como tactical vote, el voto táctico. Allá donde tenían más posibilidades pues, de ganar un candidato laborista o un liberal demócrata, pues votaban a ese. Alguien que había votado laborista toda su vida, pero sí, en su circunscripción tenía más posibilidad el liberal demócrata, le votaba a ese. Esa es la razón, una de las razones que explican el auge Lib Dem de los últimos 2 años. Bueno, convirtieron su 12% de los votos en 72 escaños, 64 más de los que habían obtenido en 2019. Bien, nada de esto sucedió entre conservadores y votantes de Reform UK. Así que el resultado de esto es que resuenan cada vez con más fuerza las voces para que lleguen a algún tipo de pacto que una a la derecha, que hagan voto táctico, vamos. Esto les permitiría repartirse el mapa electoral y evitar la destrucción final de los conservadores. Pero claro, supondría un cambio radical, ya que los conservadores llevan 15 años tratando de contener a Farage, escorándose más y más en temas como la inmigración o los temas de la Unión Europea. Además, ¿qué ganaría Farage con esto? Pues no mucho, esa es la verdad. Mientras las encuestas de intención de voto le favorezcan, ya veremos dentro de 2 años, pero ahora cualquier acuerdo dependerá de si, en vísperas ya de las elecciones generales, pues concluyen ambos que las posibilidades de ganar escaños son más seguras con ese acuerdo que sin él. Pero claro, para esas elecciones todavía falta mucho. Está previsto que se celebren en el año 2029.
más o menos 4 años. Dependerá de cuándo convoque Keir Starmer, pero si se convocan en julio, pues más de 4 años. Son 4 largos, larguísimos años en los que puede pasar cualquier cosa. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con David, que es de Córdoba y que nos habla del apagón de hace justo una semana. Lo primero es que yo el mismo lunes respondí a un tuit tuyo donde comentaba más o menos eran 3 o 4 puntos, lo que se supone que acabaría haciendo el gobierno pues para salir menos danificado. Ante uno de ellos, yo respondí un poco en defensa de los técnicos que generalmente trabajan bien porque realmente no suele haber demasiados fallos en la red eléctrica a nivel nacional en España, y que de la noche a la mañana, sin ellos quererlo ni buscarlo, pero probablemente, es decir, porque al final están atados de pies y manos a lo que diría el político de turno, se han tenido que comer un puro bastante gordo, el de levantar de cero la red eléctrica. Yo no sé los contraescuchas hasta qué punto sabrán de cómo se engancha un generador eléctrico a la red, pero cualquiera que sepa un poco de ingeniería eléctrica sabe que estamos hablando del caso de los síncronos, que no es fácil. ¿Qué pasa con las nucleares? Gente que está en contra y a favor, explicando que si hubiera habido más nucleares no hubiera pasado, y gente que está en contra diciendo que no, que lo que hace falta son menos nucleares, rollo. ¿Qué estamos hablando, señores? O sea, ningún ingeniero que yo conozca defiende quitar nucleares. ¿Significa eso que más nucleares hubieran podido parar lo que ha pasado? Pues depende. Porque al final la inercia no es un parámetro eléctrico. Salvo que hablemos en cosas muy concretas donde usemos palabras mecánicos traídos a lo eléctrico. Pero la inercia fundamentalmente es un parámetro eléctrico. Mecánico. Es decir, que inercia tienen los generadores síncronos. ¿Por qué? Porque es un rotor girando. Eso es algo que transforma energía mecánica en energía eléctrica. Mientras tenga algo girando, tiene inercia. Me da igual que sea nuclear, me da igual que sea térmica. Térmica de ciclo combinado, térmica incluso renovable. Había gente que estaba echándole la culpa a las renovables en general, sin tener en cuenta que hay renovables que usan generadores síncronos. Me gustaría, por último, decir que, hombre, que de esto se puede extraer muchas cosas positivas. Por ejemplo, a nivel de legislación para creación y dimensionamiento de instalaciones de telecomunicaciones, un país no puede quedarse... las radios se funcionan. Y eso está bien. Pues no puede pasar que nos quedemos incomunicados los unos entre los otros, incluso de la forma más básica. Pues mira, David, del origen del problema, como bien comentas, ya lo dije yo la semana pasada y lo ha estado diciendo todo el mundo desde pues prácticamente el momento mismo en el que se produjo el apagón. Conforme se han ido sabiendo más cosas, pues se ha ido apuntalando esa hipótesis. El gobierno, eso sí, como ya sabemos, no quiere dar su brazo a torcer. Ya ha nombrado una comisión, supuestamente de expertos, como aquellas de la pandemia. Solo falta que esa comisión sea real y no como las de la pandemia que no existieron. Dicen que necesitan meses para saber exactamente qué es lo que falló. Lo cierto es que no sabemos dónde se produjo el fallo, eso es lo cierto, pero que precipitó la caída de la red. Pero el problema no es ese. El problema de fondo ya se conocía perfectamente. La excesiva dependencia del sistema eléctrico español de las fuentes renovables no síncronas. A lo largo de estos últimos meses, pues ha habido varias emergencias en las que el sistema estaba a punto de caerse. Esto nos hemos enterado ahora. Se han elaborado informes, uno de ellos de la propia red eléctrica española, y todos los expertos, sin excepción, han advertido de las vulnerabilidades del sistema. Una de ellas, esta misma, que una sobreproducción renovable no síncrona pues podía tirar la red. Es decir, que podían fallar muchas cosas para dejarnos sin corriente eléctrica. Desconocemos qué es exactamente lo que falló, es decir, el punto en el que se produjo ese fallo para hacer caer la red. La información esta es importante, eso sin duda, claro, pero no cambia lo principal, que es la estructura de generación del sistema eléctrico en España. Si eso no cambia, volveremos a tener apagones, y no hay que darle muchas más vueltas. Luego, respecto a las redes de comunicación,
Pues ya lo comentaba aquí Francisco la semana pasada. Una de las cosas que nos sorprendió a todos fue quedarnos sin línea telefónica. Cuando la luz se va de manera puntual, bueno, pues sabes que al menos tienes teléfono por si ocurre una emergencia. Aquel día estuvimos todos completamente incomunicados. Era imposible encontrar a nadie a no ser que fueras personalmente a buscarle. Y eso, pues claro, generó mucha ansiedad entre mucha gente. No digamos ya el que se quedó atrapado en el ascensor. En fin, gente que necesitaba realizar una llamada telefónica. Yo, por suerte, no tuve necesidad de hablar con nadie durante el apagón, pero hubo gente que tenía a los niños en el colegio, que quería hablar con sus padres enfermos, que tuvo una emergencia, que tenía una conversación importantísima de trabajo que no pudo llevar a término. En fin, esto ya lo comentaba también la semana pasada, la red telefónica debería estar más protegida de cara a eventos de este tipo, es decir, a apagones. Pues lo mismo que sucede con los hospitales, bueno, como decía aquí con los sistemas de distribución de agua, como el del canal de Isabel II, que pues tiene su propio sistema de generación de respaldo con pequeñas centrales hidroeléctricas y en los embalses y algunas centrales solares. Eso nos permitió, al menos, no perder también el suministro de agua. Bien, vamos ahora con Carmelo, que es de Logroño y que nos habla también del apagón, más concretamente sobre la reacción de la gente. Buenos días, Fernando. Mando esta nota de voz un poco como reflexión en voz alta después de haber escuchado la contracrónica esta mañana de ayer y después de haber leído un artículo breve, pero muy bueno, a mi juicio, de David Jiménez Torres en El Mundo. Se titula ¿Cuánto habría durado el civismo? Y es que es una pregunta que no deja de pasarme por mi cabeza en las últimas 48 horas, o sea, bueno, más bien 24 horas, con todo el relato que se ha creado. Es alucinante, o sea, yo no salgo de mi asombro. Yo creo que vivimos en un país de gente, no sé, no voy a dar el calificativo, pero gente, digamos, que no piensa o no piensa mucho. Eh, por favor, ¿qué hubiera pasado? Es que de verdad que fue, yo creo que el mejor día del año para que pasase esto, de verdad. O sea, porque fue un día con temperaturas suaves en toda la península, seguro que en el sur un poco más altas, en el norte un poco más bajas, pero ya solo pensar las imágenes de los trenes parados en julio, un día de 35 grados en julio, que no solo en el sur, que eso ya es mortal, sino en el norte, que hace muchísimo calor. No sé qué hubiera pasado. Solo por pensar eso. Un día de 35 grados aquí en Logroño, te quedas encerrado en el ascensor 8 horas y hay problemas. Hubiera habido muchos problemas de mucho tipo. Si eso se prolonga, ¿qué pasa? Que es la pregunta fundamental que se hace David Jiménez. ¿Qué pasa si esto se prolonga en el tiempo? En la pandemia vimos el esfuerzo titánico que fue proporcionar alimentación a la población, de acuerdo con otras circunstancias, y no va a pasar un apagón de 3 meses. Pero el gasoil se acaba. La logística que alimenta este país funciona a base de gasoil. Si los camiones de Mercadona, Carrefour, Alcampo dejan de funcionar, deja de haber logística y muchas cosas empiezan a escasear. No sé, de verdad. Eso por pensar, o sea, si es que te pones a pensar un poquito y te echas a temblar. ¿Qué hubiera pasado cuando empiezan a escasear las fuentes de alimentación de los hospitales, ¿vale? Que es que demasiada poca gente, es que parece que no ha muerto nadie, que de momento han muerto 8 personas y a cuántas se les ha provocado graves problemas, de las cuales no sabemos nada. Pues esa persona que ha muerto por insuficiencia respiratoria, seguro que por esa persona hay otras 10 que lo han pasado mal y que gracias a Dios han sobrevivido y están vivas. Pero por Dios, ¿pero de qué estamos hablando? O sea, no me entra en la cabeza. Entonces, no sé qué podemos hacer. Yo recomiendo, lo comentaba el otro día con un cliente. Hace un par de años, no me acuerdo, año y medio, 2 años, empecé a ver una serie de Movistar que se llama Apagón. El primer capítulo era buenísimo. Estaba dirigido por Rodrigo Sorogoyen, creo que el primero. El resto, cada uno dirigía un capítulo. Buenísimo y qué interesante. O sea, es un apagón, de acuerdo, por una gran tormenta solar o algo así. Quiero recordar que inutilizaba todos los sistemas eléctricos. El segundo capítulo empezabas a decir, joder, joder, joder. El tercer capítulo dejé de verla, ¿vale? Porque era tan sumamente agobiante. O sea, yo creo que es un escenario muy postapocalíptico lo que se plantea ahí. Y yo creo que eso no podría pasar, no va a pasar, ¿vale? Pero te hace reflexionar muy claramente sobre las consecuencias de no tener electricidad y que haya, como planteabais o como decís hoy en la contracrónica, que han dejado de suministrar cosas, de funcionar cosas tan básicas como el teléfono fijo, no había teléfono fijo. Y yo me planteé en primero, ¿qué va a pasar con el agua? O sea, lo primero que hice es ir a darle al agua. Digo, parece que viene con fuerza, o sea que de momento tenemos agua.
Vale, luego seguro que el agua funciona con presión y no funciona con electricidad y tendríamos agua para unos cuantos días, vale. Pero de verdad, ¿somos conscientes de lo que estamos hablando? No sé. Si alguno me escucha y no se lo cree, que empiece a ver los dos primeros capítulos de Apagón, está en Movistar, y que vea las cosas que se plantean ahí. Bueno, sirva esto como reflexión y como, no sé, como desahogo y como que, por favor, o sea, ¿en qué estamos pensando? O sea, ¿por qué damos credibilidad al relato que nos están imponiendo? No, no lo entiendo, la verdad es que no lo entiendo. Magnífico artículo el de David Jiménez Torres, lo leí también y bueno, era estupendo, como todos los que escribe David Jiménez Torres, que es, pues a mi juicio, no sé si el mejor, pero de los mejores columnistas españoles que hay ahora mismo. La pena es que se prodiga poco por el periódico, escribe en el diario El Mundo, para el que no lo sepa. Bueno, yo también he pensado que esto de qué hubiese pasado si esto se prolonga un par de días, o si, bueno, además de la luz también se va el agua. Bueno, como bien señalas, que en lugar de suceder esto un 28 de abril, en plena primavera, un día estupendo, con temperaturas suaves en torno a los 20 grados, hubiera pasado un día en pleno verano. O peor aún, en pleno invierno. De hecho, creo que hubiera sido peor un día en pleno invierno. Por dos razones. La primera, porque el calor, mal que bien, te lo puedes quitar poniéndote a la sombra. Eso de entrada. En la mayor parte de España estamos hechos al calor, es decir, en la mayor parte de España estamos acostumbrados a veranos calurosos o muy calurosos, como los del sur, y sabemos cómo protegernos bien del calor. Evitamos el sol, nos mantenemos a la sombra durante las horas centrales del día, provistos de agua fresca, en fin. Así hemos hecho los españoles durante siglos, en los que, bueno, no había aire acondicionado, y nuestros antepasados superaron los veranos la mar de bien sin necesidad de climatización. Se climatizaban ellos mismos buscando los lugares donde estar más o menos a gusto y pasar lo peor del día. Lo peor hubiera sido que esto hubiera ocurrido un día de pleno invierno, que también tienen consumos eléctricos muy altos. Esos días del mes de enero, con una ola de frío encima de la península, con un siberiano. No quiero ni pensar un tren parado en mitad de la provincia de Burgos lleno de gente a temperaturas bajo cero. Y quien dice la provincia de Burgos dice Sierra Morena o las tierras altas de Guadalajara. Para quitarte el frío no basta con ponerte a la sombra, ¿eh? Luego hay otro elemento, la duración de la luz. De la luz solar, quiero decir. En Madrid, el 28 de abril, hay casi 14 horas de luz solar. Me he ido a mirar por pura curiosidad. 13 horas y 49 minutos. El día 28. Amanece a las 7:15 y anochece pasadas las 9. A principios de enero hay poco más de 9 horas de luz solar. No amanece hasta pasadas las 8:30 y anochece a las 5:00. Súmale a eso frío intenso y la noche. Esos del tren que se quedaron tirados a oscuras en mitad de ningún sitio, helados de frío. Bien, esto a nosotros se nos hizo de noche el otro día, a las 9 de la noche. Cosa que, bueno, pues todos supimos porque vimos que no volvía y que ya estaba anocheciendo. Pero duró, por lo menos a mí duró solo un par de horas, hasta que regresó el fluido eléctrico. Y hubo gente mucha que le llegó antes, que volvió a las 8, a las 9 de la noche y no llegó a estar a oscuras. Bueno, esto digamos la parte pacífica, es decir, el puro sufrimiento de no tener suministro eléctrico. En la parte conflictiva, bueno, pues de haber durado más el apagón, de hecho, de haber durado solo esa noche, no sé qué hubiese pasado en ciertos barrios y en ciertos lugares. No, yo estaba completamente convencido que si se prolongaba durante toda la madrugada se iban a producir algunos saqueos en Madrid. Bueno, que era el paraíso de un ladrón. Todo completamente a oscuras, no había ni alumbrado público, sin teléfono para llamar a la policía. En fin, ya era volver literalmente a la Edad Media. Pero claro, con medios de robo del siglo XXI. De hecho, yo a las 8 de la tarde hablé con mis vecinos para que cerrásemos bien el portal, por si acaso. En el caso de que se hubiera prolongado no solo un día con su noche, sino 2 días con sus respectivas noches, pues ya el segundo día hubiera sido mucho más distópico que el primero. En el primero, como bien sabemos, cerraron las tiendas, pero muchos bares permanecieron abiertos. En el segundo ya no lo hubieran hecho. El transporte público en Madrid y en otras ciudades prácticamente se habría detenido, porque aunque el lunes no había metro, los autobuses funcionaban bien, ya que la mayor parte, pues creo que es el 80%, son de gas natural comprimido. El 20% restante son de propulsión eléctrica, pero claro, aún tenían batería. Al día siguiente los autobuses eléctricos ya no hubieran podido dar servicio, porque no habrían cargado, claro, las baterías. Y los de gas, no sé yo si hubieran podido repostar, ya que las bombas de carga necesitan corriente eléctrica.
Lo mismo que los surtidores de gasolina, por lo demás, que, como bien sabemos, pues tienen una bomba alimentada por corriente eléctrica para extraer el combustible del depósito y un sistema de medición para calcular la cantidad de carburante que has metido al vehículo y el precio. Vamos, que el segundo día el país hubiera quedado semi-paralizado. El tercero ya completamente paralizado. Y eso incluye naturalmente a los vehículos de policía, de bomberos, ambulancias. Vamos, solo hubiera seguido funcionando quien tuviese un generador hasta que se le acabase el combustible y los que contasen con placas solares propias y baterías. Luego, respecto al relato que intenta imponer el gobierno, pues a ver, a través de sus medios afines, lógicamente, de que todo fue fantástico, que menuda oportunidad hemos tenido, que fuimos muy cívicos y que nos pusimos a bailar en la calle, pues es eso mismo, un relato propagandístico, que no sé yo hasta qué punto está calando en la opinión pública, porque el desarreglo lo sufrimos todos. Ha habido gente que ha perdido mucho dinero por eso. Todos lo pasamos mal en mayor o en menor medida. Ya dije aquí el martes pasado que yo, dentro de lo que cabe, no, fue el miércoles cuando hice esto, no lo pasé mal del todo, pero lo pasé mal, obviamente. Para mí fue un día en el que no pude trabajar, un día en el que estuve, bueno, pues a pan y agua, como aquel que dice, sin saber muy bien lo que pasaba, sin poder contactar con mis seres queridos. Bueno, lo tomé con filosofía, pero dentro de lo que cabe lo pasé más o menos razonable. No quiero ni pensar el que se quedó encerrado en un ascensor, el que no podía contactar con sus hijos, el que se quedó parado en mitad de la nada con el tren, al que tuvieron que evacuar en el metro por un túnel, el que perdió un negocio. En fin, que algo me dice que esta campaña hecha a través de los medios más adictos al gobierno, y empezando por la propia televisión española, no sé yo hasta qué punto está llegando. Es decir, no sé si está siendo contraproducente. Bien, pues vamos a ir terminando. Vamos con Pizarro, que nos habla de Mark Carney y su victoria en Canadá. El partido de las políticas empobrecedoras y polarizadoras se salva del ostracismo por patriotismo ante la hostilidad de Donaldo. El sexagenario Marco va a empobrecer y polarizar, pero más flojito que su predecesor, y se va a desconectar de los Estados Unidos. Un plan redondo para ganar elecciones que puede tener grandes aristas para la prosperidad. En democracia, cuando no se presentan opciones válidas, se valida una de las malas y listo. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contracrónica de hoy. Estamos a 5 de mayo, ya de vuelta de este maxi puente que hemos tenido. Bueno, habéis tenido algunos, porque yo desde luego no lo he tenido. Como bien sabéis, me he mantenido aquí trabajando en el estudio. Pero bueno, bienvenidos de vuelta, que ha venido este año la Semana Santa y el puente de mayo muy cercanos, y los que seáis madrileños que sepáis que tenéis otro puente más dentro de apenas 15 días, que digo 15, dentro de 10 días, que será el de San Isidro. Ya sabéis, esto del mes de mayo es un no parar. Bien, yo por mi parte mañana volveré a estar aquí, que será 6 de mayo. Así que hasta mañana.